Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa, aquí estamos. Yo pensaba que me iba a librar de esto de la nominación a los libros favoritos, a esa batalla de libros favoritos que es tan divertida, ¿eh? Y como ya había pasado el tiempo y un poco el auge de todo esto, pensaba que iba a pasar de largo y este vídeo pues no iba a pasar por el canal. Pero esta semana me han nominado dos personas. Me ha nominado Sara, de Tómate un café con Sara. Ella fue la primera que tuvo esta terrible idea de decirle a los compañeros que se enfrenten a un vídeo como este. Y después me nominó Isabel todos mis libros, que me nominó pues creo que hace 2 días. Y ya dije que no puedo escurrir demasiado el bulto, así que voy a tener que hacer este vídeo con el cual me he traído mi vino, mis libros, mis papelitos y mi tacita para hacer un poco esa batalla. Si hay quien no conoce el procedimiento de esta batalla de libros, pues simplemente sacaremos dos papelitos y tendrán que enfrentarse a esos dos libros para avanzar hacia una determinada final que decidirá cuál es el libro que más te gusta. Pero claro, tiene la particularidad de que en cualquier momento se pueden enfrentar dos libros que para ti sean realmente especiales, con lo cual no necesariamente va a llegar los mejores libros al final, sino simplemente el que ha ido pasando ronda. Yo no tenía demasiado claro cómo iba a enfocarlo, no sabía qué libros poner, qué cantidad de libros, cuáles en concreto. Ya de entrada me decía que seguramente iba a ganar un libro determinado, pero conforme me he estado dando vueltas a la estantería vi que había muchas obras que me han fascinado a lo largo de mi vida y creo que pueden servir para hacer que el vídeo sea un poco más dinámico, pero al final he decidido hacer dos vídeos porque me he venido arriba y creo que en el terror es casi más importante enfrentar a los relatos de terror porque hay muchísimo de una calidad absolutamente demoledora e incontestable y que va a ser incluso más divertido que enfrentar a los libros de terror, que también hay bastantes, pero bueno, esa ha sido mi idea. Voy a hacer dos vídeos, este va a ser el primero, dedicado simplemente a los libros de terror, y ya veremos cuando subo el siguiente, que seguramente lo suba a los dos al mismo tiempo. Porque al fin y al cabo, ¿para qué esperar? Si ya tengo los dos vídeos grabados, pues directamente pues los seguimos. Así que vamos a ir directamente a hacer el sorteito de esos libros que van a participar en esta batalla de libros favoritos. Y bueno, ya saben cómo va el procedimiento, tampoco vamos a volvernos locos. Tengo una taza, tengo los 18 favoritos que van a participar, que entran aquí adentro, y tengo alrededor todos los libros, así que vamos a empezar con ese enfrentamiento y que sea lo que Satán quiera, o el rey del terror. Vamos a ver de qué va esta historia. El primero de los libros que va a salir va a ser Guerra Mundial Z de Max Brooks. Creo que es una especie de biblia acerca de lo que sería el género zombie. Me parecía una auténtica maravilla. Y se va a enfrentar Guerra Mundial Z, lo voy a poner aquí. Y Guerra Mundial Z se va a enfrentar nada más y nada menos que a... ¡Qué mierda! A Déjame entrar. Déjame entrar de John Albert Lenvich. Ya sabía yo que esto no tenía tanta gracia hasta que te veas aquí cerca. Eh, a mí me parece absolutamente demoledor lo que hizo Max Brooks con esta historia, porque creo que consiguieron, o consiguió él en concreto, traernos una historia de zombies para todos los públicos, y no tanto en el sentido de que sea muy cafre, porque la historia la verdad que tiene momentos bastante angustiosos, chungos y llenos de tripas, pero sí el hecho de que consiguiera una historia eh, tan versada en lo que sería la política, la sociedad, la medicina, enfocada desde todos los puntos de vista, creo que hizo que este libro lo pudiera disfrutar cualquier persona que se acercara a él. Pero claro, Déjame entrar consistió básicamente en otra reinvención al género vampírico, donde nos han presentado a un vampiro, que es una niña pequeñita, y sobre todo el tema que viene a tratar en esta novela no va tanto acerca de lo que serían los vampiros y su forma de actuar, sino los malos tratos, el bullying, lo que supone enfrentarse a tus compañeros del colegio, y la verdad que la historia que se esconde detrás de Déjame entrar es absolutamente demoledora, así que sí, tenían razón. Eh, la verdad que no puede ser. Voy a dejar fuera Guerra Mundial Z. O sea, ustedes tienen que imaginarse lo que yo puedo adorar esta historia, porque por fin... Bueno, es que esta me tocó muy de lleno por cosas que no vienen a cuento, pero...
Venga, fuera Guerra Mundial Z, fuera una de las mejores historias, o la mejor historia de zombies que he leído nunca. Y pasa a la siguiente ronda el Déjame entrar de John Alfred Lembich. Segundo de los enfrentamientos. Yo pensaba que era más fácil desde afuera, pero bueno. Vamos a ver qué libros se enfrentan en la segunda ronda. Tenemos directamente al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. No creo que se mantenga bien. Un clásico ahí donde los haya. Ya seguro que le toca otro clásico para enfrentarse, porque esto es así. Y se va a enfrentar a Lestat, el vampiro, de Anne Rice. Aquí también tenemos el problema ese de que todos los libros estos me gustan muchísimo. Lestat del vampiro para mí es el mejor de los libros que escribió Anne Rice dentro de esa saga de las crónicas vampíricas, aunque no lo he terminado del todo, creo que me quedé en el quinto libro si no recuerdo mal. Pero el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde me parece que es una de las historias más desconocidas que hay dentro del mundo del terror y que cualquiera que se acerque a ella, que es pequeñita, pues la va a disfrutar muchísimo, muchísimo. Ay, en este caso me voy a quedar por la importancia que tienen. Creo que me voy a quedar con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque entiendo que Lestat es mi libro favorito dentro de la saga, pero si a lo mejor se hubiera enfrentado el Dr. Jekyll con la entrevista con el vampiro, pues ya tendría la discusión a ver con cuál de ellos me quedaría. Pero la verdad que me encantó, me pareció que la historia que nos cuenta Anne Rice aquí, con los orígenes de Lestat, con su versión de la historia y con todo lo que eso suponía, me hizo más, me atrapó por completo y me hizo enamorarme para siempre de Lestat. Pero creo que la historia que nos cuenta Jekyll y Mr. Hyde, la verdad que con toda la repercusión que tuvo en la historia, pues no se puede, tiene que pasar sí o sí a la siguiente de la ronda. Tercera de la ronda, vamos a ver quién toca enfrentarse en esta ocasión. Y ya parece que empieza a hacer mucha gracia esto. Ha salido Frankenstein, de Mary Shelley, la obra cumbre que origina un poco todo lo que sería el género del terror. Es la obra que crea lo que sería la ciencia ficción. Es la obra magna de Mary Shelley y que a todos nos encanta. Y le va a tocar enfrentarse con... No me jodas, tío. Con Drácula. Ya está. Esto le pasó también a Isabel. No puede ser. ¿Y ahora qué hago? Drácula contra Frankenstein. Joder. A ver. em, Frankenstein es el origen de todo, prácticamente. La literatura de terror moderna surge con este libro, auténticamente maravilloso. No tengo palabras. Joder, se me está saltando la lágrima, tío. No tengo palabras para decir lo grandioso que es este libro. Y Drácula es el origen de los vampiros. Aunque no es cierto, no es el origen de los vampiros, ya me entienden, hay muchas obras anteriores, pero creo que es la que consiguió poner al monstruo en el lugar que se correspondía. Así que tengo que elegir entre Drácula y Frankenstein. O sea, no puede ser. Recuerdo cuando los leí, yo los leí pues tendría en mi adolescencia 16, 17 años, y cuando lo leí en su momento, Drácula me parecía una auténtica eh, decepción en el sentido de que ese desenlace no era justo lo que yo esperaba, y la historia pues era un poco, pues, más o menos la conocía, y me gustó muchísimo más la lectura de Frankenstein, pero sin embargo, recientemente he vuelto a leer Drácula y... Joder, no sé, yo creo que... me voy a... Joder, me voy a quedar con Drácula. Por todo lo que supone, por todo lo que implica para mí una historia como la esta del vampiro Drácula. Y que se me caiga una novela como Frankenstein en primera ronda es doloroso. Realmente es doloroso. La verdad que no... Debería repetir el vídeo porque estas cosas no deberían pasar. Y además, ya es puta casualidad que tengan que salir los dos al mismo tiempo, joder. Drácula. Drácula pasa a la siguiente ronda. A ver cómo continúo yo ahora con esto. Porque ya, ya estamos mal.
Los siguientes dos papelitos pues, enfrentarán a los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft y otros. Aquí es un libro de relatos, pero lo considero que es una obra única que está formada por alianza, donde están todas las grandes historias que componen los mitos de Cthulhu. Y se va a enfrentar, y ahora me da un poco más igual, con American Psycho. American Psycho de Bret Easton Ellis, que es una novela maravillosa, que es una novela difícil de leer por todo lo que supone tener que aguantar ciertos pasajes bastante extensos donde solamente se habla del material de Madonna o de cómo son las corbatas, qué corbatas son mejores. Creo que este enfrentamiento es bastante más sencillo, aunque este lo descubrí en mi adolescencia también y me fascinó y me impresionó muchísimo lo gráfica que eran ciertas muertes. Es un libro que tiene algunos momentos realmente perturbadores que aún después de 30 años sigo teniéndolos en la memoria, la verdad que es maravilloso, pero creo que aquí no hay color, es decir, enfrentarlo con una obra magna de la literatura de terror como pueden ser los mitos de Cthulhu, pues hará que lo siento, pero va a pasar sin ningún tipo de duda los mitos de Cthulhu a la siguiente ronda. Continuamos con los enfrentamientos. La verdad que después de la sorpresa inicial, pues todo queda bastante así. Uf, ya solo falta que la siguiente ronda se enfrenten estos dos grandes. Carmilla, de Sheridan Le Fanu, una obra magna, una auténtica maravilla de historia de vampiros, se va a enfrentar a... Vamos a ver. Carmilla se enfrenta a la maldición de Hill House de Shirley Jackson. Ay Dios. Eh, es que aquí podría enfrentarlos a la manera de escribir, que me quedaría a lo mejor con la manera que tiene Le Fanu de escribirla, a la trascendencia que ha tenido, la repercusión que ha tenido a lo largo de la historia, que ahí ambas estarían exactamente a la par. Es decir, la influencia que ha tenido la maldición de Hill House en la literatura de terror, eh, para cómo afectó a la literatura de Stephen King, cómo afrontó lo que serían las historias de fantasmas de manera psicológica. Pero claro, Carmilla es la historia que realmente moderniza el género, donde empezamos a ver cómo los vampiros son unas criaturas seductoras. Cuando aparece por primera vez un cazador de vampiros, lo que de más adelante habría sido Van Helsing, pues ya estaba aquí directamente en Carmilla y porque la historia es absolutamente fascinante y que, joder, que... y- eh, mira, me, me me- me fastidia bastante, pero voy a dejar fuera la maldición de Hill House porque me costó mucho entrar en la historia cuando uno esperaba una historia de casas encantadas más convencional y hasta que no le pillé un poquito el truco, pues se me hizo un poquito más lenta, aunque después lo volví a releer y me pareció maravillosa. Pero creo que esta edición de Carmilla y bueno, el libro de Sheridan Le Fanu es absolutamente magistral como historia de terror. Así que pasará a la siguiente ronda una obra tan bonita como es esta de Carmilla. Continuamos con estos enfrentamientos absurdos. Vamos a ver qué toca ahora, porque en este caso aquí vive el horror. Es la novelita donde la tenemos de Jay Anson, la novela en la que se basa los casos de la casa de Amityville. La verdad que es una novela que me dio muchísimo miedo cuando lo leí. Lo leí hace poquito, por cierto. Y se va a enfrentar... Ostras, y se enfrenta a los libros de sangre de Clive Baker. Eh, a ver, Clive Baker revoluciona el género del terror con sus libros de sangre, con toda esa manera de enfrentar el cuento de terror mucho más visceral, gráfica, explícita en ciertos momentos. Jay Anson pues nos empieza a narrar una historia de una casa maldita que se nos ha quedado grabada a todo dentro y realmente, si tomas por cierto los hechos que acontecen aquí, porque el libro está escrito de una manera muy periodística y parece bastante real, pues la verdad que da bastante miedo, pero claro, entre los dos, pues yo creo que este me da muchísimo más miedo que el libro de sangre, pero sin embargo las historias de libros de sangre me impactan más, me parecen
historias totalmente demoledoras que no te cansas de leerla por todas las implicaciones que tienen. Venga, me quedo con los libros de sangre porque son muchísimas historias. Algunas de ellas las tengo guardadas en memoria y al fin y al cabo, pues esto sería un poco un truco publicitario en un momento dado que no sé. Me voy a quedar con Clive Baker, con sus libros de sangre. Así que fuera a Anson. A ver, ¿qué más queda? Tenemos el retrato de Dorian Gray, una magnífica novela que sí, es de un monstruo de terror, aunque creo que no sería la característica principal que encontramos en la prosa de Dorian Gray, de Oscar Wilde, no me acordaba de Oscar Wilde, y se enfrenta a la casa infernal de Richard Matheson. ¡Ay! Que es esta novela, esta sí que es una novela de casas encantadas con papeles donde lo que nos encontramos es una historia tremendamente aterradora, con fantasmas, con sexo, con un montón de historias, pero claro, aquí tendría que decantarme entre si prefiero la historia en sí o la manera que tiene de escribir. Porque creo que de todos los libros que voy a sacar hoy, el que mejor escribe es Oscar Wilde. Y además no dejó de crear un monstruo eterno para el terror, porque la presencia de ese retrato es una de esas historias absolutamente demoledoras. Pero claro, La Casa Infernal es pura fiesta y cancaneo en el libro, en literatura de terror. Mm, Creo que me sabe mal. Yo creo que Oscar Wilde con esta novela tendría que estar un poquito más allá de lo que sería la literatura de terror, con lo cual voy a dejarla fuera y me voy a quedar directamente con esto, con Richard Matheson, porque creo que se pasa muy bien con esta historia, con lo que esconde la casa de Velasco, con lo que hay allí atrás. Y la verdad que me resultó uno de los libros más divertidos que pude leer hace un par de años. Así que me voy a quedar con Richard Matheson y la casa infernal. Ya solo me quedan cuatro enfrentamientos. Aquí estoy viendo los libros. Además, estoy viendo que seguramente se van a enfrentar dos de esos libros que no se podrían enfrentar juntos. Y es que lo estoy viendo, lo estoy viendo. A ver, sale El monje de Matthew G. Lewis, que es además uno de esos libros que a mí me resulta maravilloso. Y seguramente se va a enfrentar pues al otro que yo adoro, que sería... ¿Qué pasó? Al paraíso perdido de John Milton. Ay, ay, yo sabía que estas dos obras pues seguramente terminarían de enfrentarse, pues si me pasó con Drácula y con Frankenstein, pues seguramente iba a pasar algo parecido. Son dos obras clásicas de la literatura de terror. Quizás son obras de estas que son difíciles de enfrentarse a ellas. Tienes que tener un cierto bagaje para poder disfrutar de la prosa de estos dos genios de la literatura. Para mí El monje se convirtió directamente en mi libro favorito de hace 2 años, cuando descubrí la historia de nuestro Ambrosio, creo que se llamaba nuestro monje, no recuerdo, sí, Ambrosio, cómo iba poco a poco descendiendo a sus infiernos personales y a sus infiernos literales, solo por caer en la tentación y todo lo que suponía eso. Pero claro, el paraíso perdido lo que nos va a contar es ese plan de Lucifer para intentar entender por qué lo han expulsado del paraíso, por qué está fuera del paraíso, por qué está en el paraíso perdido, y sus planes para conseguir condenar a la humanidad, enfrentando a Adán y Eva y tentándolos con la manzana y todo este tipo de historias, que la verdad que me resultó súper interesante, sobre todo por esa manera que tiene de, de enfrentar lo que sería la ciencia, el conocimiento, con la razón, con la fe, y, y tiene un montón de interpretaciones esta novela que a mí algún día tendré que hacer una reseña con tranquilidad porque la verdad que es maravillosa. Además está escrita en verso y eso es algo que es absolutamente fascinante porque no puedes parar de leer. Así que enfrentamos dos literaturas clásicas, El monje con El paraíso perdido. Y me tendría que quedar con El monje porque ha sido mi libro favorito del año 2019, con lo cual no tiene sentido ahora tirarlo fuera, por mucho que me gustara El paraíso perdido, pero sí, me voy a quedar con la historia del monje porque es contundente donde las haya y absolutamente maravillosa. Y ya estamos con el último de los enfrentamientos, pues lo estoy viendo aquí los dos libros. Se va a enfrentar Fantasmas de Dean Koontz con El umbral de la noche, tiene que ser, de Stephen King.
que tenía que traer algo de Stephen King para justificar un poco su presencia en todo esto. No sabía si poner It, no sabía si poner Cementerio de Animales. Me quedé con el umbral de la noche por todo lo que supone, por esas historias. Y ahora me hace dudar, porque la historia que cuenta Dean Koontz aquí en Fantasmas es de las más divertidas y aterradoras que he leído. Y aquí creo que es un libro de relatos redondo. El umbral de la noche, todos los relatos que contiene son absolutamente magistrales. Pero claro, se enfrenta a Dean Koontz con fantasmas. Ah, yo tendría que haber dicho, saco aquí, me vengo arriba y en vez de traer un libro de Stephen King de relatos, si traigo a It, pues a lo mejor estaría más equilibrado, pero ahora mismo no sé. Mira, creo que... Venga, dejamos fantasmas. No, eh, que- pues no sé. No tengo ni idea con cuál quedarme, la verdad. Voy a dejar fuera a Stephen King. Como, voy a dejar fuera porque no dejan de ser al fin y al cabo relatos y seguramente los enfrente. Algunos de estos relatos pasarán a la batalla de relatos favoritos, con lo cual creo que he cometido un error al seleccionar esta maravilla de libro y me voy a quedar con Fantasmas de Tim Kunz porque la historia la verdad que es absolutamente maravillosa y da miedo, un miedo bastante interesante. Así que la primera ronda ha sido un pelín dolorosa. Vamos allá con la segunda de las rondas, a ver quién pasa a la tercera o a la semifinal, digamos. Tenemos el monje de Matthew G. Lewis. Si se va a enfrentar en estos momentos, el monje le tocaría enfrentarse con los libros de sangre de Clive Baker. Dos Valdemar que se van a enfrentar juntitos. Dos Valdemar que a ver cuál decidió quedarme con ellos. Pues estamos otra vez con las mismas, porque ambos son novelas bastante importantes. Esta es uno de los grandes clásicos de la literatura gótica. Para mí, personalmente, de las que he leído, es la que más me gusta. Pero los relatos de Clive Baker son fascinantes en toda su estructura. Ahí, ahora mismo podría nombrarles 10 relatos consecutivos de obras que a mí me parecen absolutamente impecables. Si les hablo de, por ejemplo, en Las colinas de las ciudades, aquel que lo ha leído sabe perfectamente a qué me refiero con esta historia. Es maravillosa, es maravillosa. O el Blood, la sangre de cerdo, o el terror, o cualquiera de ellos. Pero creo que al final me voy a decantar por el monje, por lo que estábamos hablando, lo de intentar quedarme con un libro y dejar los relatos para, para enfrentarlos entre ellos. Porque al fin y al cabo esto es un libro de relatos, de varios relatos, además son varios libros, y la historia que nos cuenta el monje pues es absolutamente demoledora. Así que entre estas dos me voy a quedar directamente con el monje de Matthew G. Lewis y tiraremos los libros de sangre fuera, porque el segundo de los enfrentamientos va a consistir entre, vamos a ver, Carmila, a ver si me va a salir Drácula ahora. Carmila se va a enfrentar directamente al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Carmila contra el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Digo, ya me estaba viéndola venir. Y, y aquí la verdad que son dos historias bastante cortas dentro de lo que caben y con muchísima importancia a la hora de enfocar el terror a lo largo de la historia. Me encantan, no deben dejar de leer el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y pensar en lo que pudo haber sido haber enfrentado a esta historia sin conocer ese desenlace que es absolutamente maravilloso. Pero me voy a quedar con Carmila porque sinceramente es una de las historias de vampiras más interesantes, seductoras. La manera que tiene de Fanu de contarla es demoledora. Así que Carmila va a pasar a la siguiente ronda porque, porque creo que merece ese pase. Vamos a ver cuál sería el siguiente de los enfrentamientos. En este caso tocaría enfrentar a los mitos de Cthulhu. Los mitos, famosos mitos. Adiós, Doctor Jekyll fuera. Mitos de Cthulhu se va a enfrentar ¿a qué novela? ¿A qué libro? ¿A qué historia le tocaría enfrentarse? Pues a Fantasmas de Dean Koontz. Libro maravilloso. Joder, yo la pasé de pena con este libro porque la verdad que
Me costó muchísimo conseguirlo y tenía esa sensación de que a ver si lo iba a conseguir después de pagar tanto dinero y no me iba a gustar. Y sin embargo me encantó. Pero creo que, fíjense, yo decía que los libros de relatos no iban a llegar, pero creo que esto es una absoluta biblia para el que le guste la literatura de terror. Si le gusta lo que sería el horror cósmico, es un imprescindible. Y ante este enfrentamiento, aunque podríamos decir que también tiene parte de horror cósmico, la historia de fantasmas, sí, sí, bastante, bastante, me voy a quedar con los mitos de Cthulhu. Es la que toca. Estaba yo dándole vueltas a la cosa y hay algo que no me cuadra. No, supongo que es porque somos de letras, aunque bueno, yo soy de ciencia, que yo soy enfermero, pero que cuando juntamos las letras con los números, aquí se lía. Vamos a ver. Se supone que eran 18 libros lo que había que poner, ¿no? Y claro, me quedan ahora 3 papeles aquí. Y si es enfrentamiento entre 2, 18, se quedan en 9, se quedaría, claro, la hemos liado. En teoría tenía que haberse sido con 16, porque así se quedaban después en 8, 4, pero ya está, ahora qué hago yo. Voy a enfrentar a los 3 libros que quedan. Porque, aunque me parece un poquito más injusto, no me voy a poner otra vez a empezar esto de cero, porque entonces no tendría sentido condicionar el sorteo. Así que, ay Dios. Es injusto, aunque realmente entre Déjame entrar, la novela de John Abdelenvich, que se tenga que enfrentar a La casa infernal de Richard Matheson, que también es una novela que me encanta, pero que la tercera de ellas pues le va a tocar vérselas con el monstruo, el toto de Drácula, pues la verdad que lo tenía bastante complicada. Me hubiese gustado que el enfrentamiento fuera entre Déjame entrar y Drácula, pero realmente sería un enfrentamiento desigual. Así que por suerte, aunque haya salido un poco extraño esta ronda con estos 3 últimos números, pues yo creo que me encanta Soy Leyenda, me encanta, Soy Leyenda no. Me encanta La Casa Infernal, la verdad que es una de las novelas de Matheson que más he disfrutado y creo que es la que consiguió que me enamorara de este escritor, tanto con esta como con Soy Leyenda, pero sobre todo con esta. Déjame entrar, me toca mucho la fibrita sensiblera por todos los temas que trata y por esa historia de vampiros tan maravillosa que nos cuenta y que para mí tendría que estar directamente en la final junto con Drácula y con Frankenstein y todas estas cosas. Pero no, no puede ser. No puedo quitar Drácula para dejar alguno de estos 2 libros porque me parecería bastante injusto, sobre todo para lo que siento por los libros, que al final no deja de ser la batalla de libros favoritos y eso pues implica pues quedarte con tu favorito. Y en este caso, sin lugar a dudas, me tengo que quedar con Drácula de Bram Stoker, porque es una de las novelas fundamentales en mi vida. Así que Drácula pasa a la siguiente de la ronda y se quedan fuera obras tan buenas como La Casa Infernal del Fantasma. Así que vamos ya con esa semifinal en donde nos vamos a enfrentar estos 4 últimos libros que han llegado a esta ronda. La verdad que estaba dando las vueltas, no lo veo tan fácil, no sé cuál va a ganar. Según los enfrentamientos que aparezcan ahora, pues ya veremos con cuál sale uno y cuál sale otro. Entre los 4 libros, pues ha tocado el primero de ellos, Los mitos de Cthulhu, de Lovecraft y amigos, que se va a enfrentar en esta ocasión a ver cuál saldría. Pues sería a Drácula. Y, y aquí estaría la final anticipada, a lo que yo empezaba, que con cuál de los dos me quedaría. Y, y claro, aquí ya tengo todas las dudas del mundo, porque creo que los miedos que yo he obtenido en esta recopilación de relatos se han quedado en mi memoria para siempre, con relatos fantásticos que tenemos aquí, como las ratas del cementerio, como los vampiros estelar, pero claro, Drácula es Drácula. Y ahí tendría la duda de quedarme con una obra magna como esta o quedarme con algo que me da... Joder. Drácula... Mira, lo voy a dejar para después y voy a enfrentar a los otros 2, que es más sencillo de pelear, ¿no? Porque sería Carmila contra el monje
joder, que telita. Telita también. Carmila contra el monje. En este caso, mm, también estamos con las mismas, no sabría. No sabría porque no tienen nada que ver una obra con la otra. Me gustó muchísimo el monje, lo releería 30.000 veces, pero la importancia que tiene Carmila en el mundo de los vampiros es algo fascinante que no sé, que no sé. Carmila o el monje. Carmila o el monje, Drácula o los mitos de Cthulhu. Pues ya me dirás tú a mí. Es que no puedo quitar los mitos de Cthulhu y quedarme tan ancho, tío. Es que no puede ser. Si enfrentamos aquí a estos dos, sería más... No, tampoco sería igual de complicado. Mira, voy a quitar los mitos de Cthulhu porque son relatos. Solamente por eso, porque para mí es una obra maravillosa y que está a la altura de cualquiera de ellos. Así que me quedaría en este caso con Drácula de Bram Stoker, bastante evidente. Y entre Carmila y el monje, mm, mm, pues quitaría Carmila. Pues creo que la quitaría solamente para que no se enfrenten dos vampiros en la final, porque me parece súper interesante o súper divertida la historia del monje, pero entre el monje y Drácula, sí, entre Camila y Drácula, joder, que el enfrentamiento de Camila y Drácula está más divertido. Pero, mm, gracias por nominarme, Susana, gracias por nominarme, Isa. No era necesario verte en estos fregados. Mm, venga, voy a quitar el monje, voy a quitar el monje. Me quedo con Carmila y Drácula, las dos historias fundamentales en la historia de los vampiros. Y aquí tengo que decidir exactamente con cuál de ellas quedarme. Puntos a favor. Carmila lo origina prácticamente todo. No es que origine el mito del vampiro como tal, eso estaba mucho, es muy más anterior a Carmila, pero sí es cierto que toda la criatura, toda esa capacidad de seducción, eso que te vayas acercando poco a poco, eh, distrayendo la atención de tu víctima, erotizándola, la sensualidad que hay, lo arriesgada que supone una novela como Carmila, con esos toques muy sutiles de lesbianismo, porque para la época eran bastante escandalosos, por la presencia de ese Gesell, que era el primer, digamos, investigador paranormal. Todo eso lo coge Bram Stoker en esta novela y lo complementa pues con el vampiro de Polidori, metiéndonos ya ese vampiro victoriano tan interesante y terrible, terrible. Las dos me parecen obras pues, bastante reseñables. La verdad que Drácula, se va a contar, si la novela de Drácula es la que ha conseguido un poco universalizar lo que sería el género del terror. Pero entre Drácula y Carmila, ¿cuál de las dos sería más importante para decantarme por una y por la otra? Pues no puedo. No podría decantarme por ninguna de las dos. Eh, Me parece más revolucionaria Drácula, por todo lo que supone mezclar todas esas historias, por la crueldad del conde y de todo lo que ocurre dentro de esta novela, la manera que tiene de escribirla de manera epistolar y con esos juegos de cartas de cambio con el personaje de Renfield. Sí, mi niña. Me quedaré con Drácula. Yo sabía que con mucha probabilidad iba a ganar Drácula esta batalla de libros favoritos. Siempre he dicho que me encanta, que es un libro que me parece maravilloso, pero lo que no esperaba era estos enfrentamientos fratricidas de enfrentar a Drácula y a Frankenstein en primera ronda, que aquí ya tendría ya esa dificultad, pero el juego es así. Así que al final se me ha quedado Drácula con Carmila para el final y me voy a decantar por esta historia de Bram Stoker universal que creo que cambia todo en la historia del terror. Así que
No es que me arrepienta, pero tampoco te sientes victorioso por haber dejado todas estas obras detrás. La verdad que la sensación es un poco extraña, porque cuando tienes que elegir entre libros es como no sé, no, me parece muy injusto. Pero bueno, estamos ahí, había que participar y la sensación esa es de un poco de tristeza. Pero bueno, me quedo con Drácula. Drácula ha sido la vencedora de esta batalla de libros. Ahora tendré que hacer la de los relatos favoritos, que creo que va a ser incluso más cruel que esta. Pero no me apetece hacerlo en estos momentos. Voy a descansar un poco porque la verdad que estas cosas son jodidillas. Me voy a despedir ya. Supongo que subiré los dos vídeos al mismo tiempo, pero ahora quiero parar. No quiero seguir haciendo esta historia porque me acaba de dejar la sensación de que he traicionado a muchas obras que quiero. Así que hasta el siguiente de los vídeos, que también será otra batalla de relatos favoritos. Un abrazo.